Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, habiendo sido justificados por su sangre, por medio de él seremos salvos de la ira. Romanos 5:8. Prepara tu mente y tu corazón para recibir palabra de vida. Desde el auditorio Casa de Paz, con el pastor Jesús Armando Herrera. Bienvenidos. Buenos días, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ya creo que todos la escuchamos, gracias. Yo tengo un problema con esa cuña y es que me parece que está tan bien hecha que me asusta a mí. Dios mío, no puedo ser con un chorrero porque... Vaya conmigo a Primera de Pedro, por favor, capítulo número 2. Venimos hablando y venimos estudiando y se nos olvidó orar, ahorita debemos orar. Ahorita debemos orar porque, bueno, siempre debemos orar, ¿cuántos dicen amén? Sí, no solo ahorita, sino que en lo que oramos se nos olvidó orar. Tenemos varias gente de la iglesia, varias gente que está presentando hoy el curso del Estado para profesores, pero tenemos otro grupo que hacen parte de la fuerza pública y están en cursos de ascenso. Y tenemos otros, como hoy hay 45,000 policías presentando el curso de ascenso, tenemos otros que están doblando turno. Entonces, los que están en curso de ascenso nos decían, pastor, ayúdenos a orar porque están presentando. Los que están presentando pruebas académicas del Estado, no sé, hay un pito, Juanchito, o le dices, hay algo. Entonces, orarle al Señor también por ellos, amén, para que tengamos eso presente. ¿Cuántos dicen amén? Pedirle al Señor que los acompañe, les dirija y que les vaya a... Esperemos a que Juancho llegue. No tenemos afán, tranquilo. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 13 en adelante. ¿Lo tiene? Gracias, Juanchito. Dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad a el Rey. Amén. ¿Sabe algo? Veníamos hablando, seguimos estudiando la primera epístola del apóstol Pedro. ¿Y sabe algo que Pedro nos enseña en esta epístola maravillosa? Y por eso hemos hablado hoy del deber del cristiano. Como cristiano hay un deber espiritual, que es el que hemos venido desarrollando todos estos domingos en referencia o en relación a las obras de la carne. Pero también como cristianos debemos entender algo. La Biblia dice que su ciudadanía y mi ciudadanía, ¿en dónde está? ¿En dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, si su ciudadanía y la mía están en el cielo, usted y yo nos sometemos a toda autoridad divina, en este caso a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nos sometemos a Él, pero el hecho de que nuestra ciudadanía esté en el cielo, el hecho de que nos sometamos a la autoridad de Dios, no nos puede volver indiferentes, despectivos, hermano, hacia el mundo en que vivimos. Y lo que Pedro está resaltando en esta porción es de que primero viene hablando de una vida ejemplar o el carácter del cristiano. Pero ahora el apóstol Pedro le está hablando a una iglesia diciéndole hay un deber como cristianos que deben manifestar. Y ese deber, que es el que vamos a ir desarrollando en estos textos por este y el próximo domingo, es la importancia de en medio de un gobierno opresor o de un jefe opresor o de un compañero de trabajo opresor o de una circunstancia difícil, aprender a testificar, y ese testimonio es reflejar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que está diciendo es que la demostración de todo cristiano y que demuestra que es un cristiano genuino es una conducta hacia quien está en autoridad. Y nosotros luchamos con eso. Por eso es que el apóstol Pedro habla del deber como cristiano número 1, como ciudadano. Es decir, como cristiano tenemos un deber ¿qué?
ciudadano. ¿Un deber qué? ¿Un deber qué? Ciudadano. Y es lo que vemos en los versículos 13 y 14. En los versículos 13 y 14, Pedro hace o habla de dos principales aspectos. Hay un mandato y hay un motivo. ¿Hay un qué? Mandato y un qué? Motivo. ¿Y cuál es el mandato con el que arranca Pedro? Versículo 13. ¿Cuál es el mandato? El mandato es un verbo. ¿Y qué está hablando? Someteos. ¿Qué está diciendo la Biblia? Someteos. Y la palabra que usa ahí el apóstol, someterse, es el equivalente a obedecer. Entonces lo que Pedro está diciendo es, hay un mandato y el mandato es sométase. Pero aquí tenemos que entrar a mirar algo. Someterse u obedecer no quiere dar a entender que someterse a la autoridad es perder nuestra dignidad, que es lo que muchas veces hablamos, sino reconocer, es lo que está diciendo Pedro, que toda autoridad que hay ha sido puesta por Dios. Y cuando usted entiende que toda autoridad ha sido puesta por Dios, entonces usted entiende que cuando se somete u obedece, está glorificando al Señor. Me estoy dando a entender que es todo lo que Pedro va a desarrollar en Romanos y en Efesios. Entendamos este contexto. Pedro está hablando cuando el emperador es Nerón. ¿Y qué pasa cuando el emperador es Nerón? Cuando el emperador es Nerón es cuando se incendia la ciudad. Nerón quería hacer como reestructurar la ciudad. Entonces hay un gran incendio. Se incendia más de la mitad de la ciudad. ¿Y a quién culpa Nerón? A los cristianos. Entonces, ¿qué hacía Nerón? Usted lee a González, que es un historiador, y dice que los empalaban. Entendemos el concepto de empalar. No es echarles, sino empalar es que les atravesaban palos, ¿sí? Y los atravesaban con un palo. ¿Y Nerón qué hacía? En el palacio colgaba cristianos empalados, prendidos vivos, para que adornaran su palacio y la entrada. Los que quedan vivos, porque ustedes saben que empalar es atravesar un palo, ¿cierto? Que sale por la boca. Y luego los que quedan vivos sufriendo, les prendía fuego y adornaban el palacio. Eso lo habla Justo González en su libro de Historia del Cristianismo. Entonces, bajo ese era el gobierno que estaba sucediendo cuando Pedro está hablando esto. Entonces Pedro, ¿a quién le está hablando? A personas que han sido brutalmente sometidas a feroces persecuciones, que han sido violentadas, que han estado en actos de inhumanización y ese tipo de cosas que puede generar ira, resentimiento, odio. Si usted tiene un jefe que se la monta desde que usted llega, si usted tiene de pronto un compañero de trabajo, un profesor, ¿cuántos tuvimos profesores que nos cogían entre ojos? Pastor, usted fue el único caso. No, pero yo tuve profesor, yo cuando me volví creyente tenía un profesor de religión. Sí, porque a mí antes de ser cristiano los profesores no me querían, pero porque no entendían mi mundo. Sí, o sea, yo necesitaba expresarme libremente y ellos no me entendían, por eso me echaron desde transición me echaban de colegios, o sea, marqué un reto. Sí, ahí está su hijo, apréndalo a criar. Pero no me entendían, pero cuando ya fui más grande y conocí al Señor y cambié para bien, sí. Había un profesor de religión que no me quería, y no me quería por dos razones. Una, pues porque yo era cristiano y él era el profesor de religión, y dos, porque él tenía ciertas inclinaciones raras. Entonces, el hombre, a juro, me cogió entre ojos. Entonces, estaba en asocio con otros profesores y querían hacerme perder. Yo perdí años cuando no era cristiano, de pura vagancia, pero ya después no, a mí me iba muy bien, pero el hombre no, y para mí era un trato saber que tenía clase con él. O sea, yo decía, Señor, por favor, o sea, no te lo lleves, pero que no vaya al colegio, que algo le pase, que le dan amnesia selectiva por unos 6 meses y no vuelva, alguna cosa, porque era un trato. Y creo que todos hemos lidiado con gente que está en autoridad, que es una pesadilla. ¿Usted le ha pasado? Que me dice, Dios mío. Entonces, Pedro está escribiendo a una iglesia que está bajo un yugo de autoridad. Están siendo perseguidas, están siendo brutalmente, violentadamente o ferozmente maltratados. Y eso generaba rabia, ira, resentimiento, rencor. Pero ¿sabe qué es lo que Pedro le dice a las víctimas de toda esta situación?
a las víctimas de toda de esta persecución, de todo ese odio cultural que se podía presentar hacia los cristianos en este primer siglo. ¿Qué es lo que Pedro les está diciendo? Pedro les está diciendo, ojo, de manera honorable, compórtense frente a un mundo que los observa. Y eso no es fácil. De manera honorable, compórtense de una manera ante un mundo que los observa. Es decir, donde usted está es una representación de que Dios puede hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que tiene a su lado, donde usted está, la gente debe estar viendo a Cristo. Pero no hay Cristo caído. Sí, que uno es el testimonio, el ejemplo le dan. ¿A qué Cristo está mostrando usted? ¿Sabe qué? El apóstol Pablo, de una manera magistral, o Pedro, siguiendo la idea de Pablo, Pedro dice, en lo que depende de nosotros, tratemos de vivir en paz con todos los hombres, cuanto sea posible. Y ese cuanto sea posible, habla de que hay que hacer un esfuerzo de parte de nosotros para vivir en paz con la gente. Y eso es de lo que está hablando el escritor. Usted tiene que, independientemente lo difícil que sea estar bajo alguien en autoridad, usted va a aprender a someterse. ¿Y a someterse por qué? Porque así usted está glorificando a Dios. Y porque así estamos hablando de la soberanía, que es lo que vamos a hablar más adelante. Dios es soberano y toda autoridad, dice Pablo, ha sido impuesta por Dios. ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta. En el Evangelio según San Mateo hay un relato donde los fariseos, que eran un grupo religioso a los que Jesús atacaba mucho, este grupo religioso te pregunta a Jesús si se debe o no pagar impuestos. ¿Han leído el relato? En el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 22, versículo 15 en adelante le dicen, ¿debemos o no pagar impuestos? ¿Y qué le dice Jesús? Los que han leído la Biblia. ¿Cuántos saben que la Biblia tiene un Evangelio de Mateo? ¿Sí? ¿Y Jesús qué le dijo? No sean pendejos. Mire ese gobierno corrupto que está ahí. Porque es que en ese entonces el pueblo judío vivía bajo el gobierno romano. Desde el siglo III antes de Cristo, Roma había conquistado, colonizado al pueblo judío. Entonces Roma pagaba impuestos o cobraba impuestos muy altos. Y aparte de eso, ponía a judíos. Un ejemplo, yo soy romano y contrato a Samudio, que es judío, y le digo, aparte de los impuestos que yo cobro, hágame el favor y le cobran más impuestos al pueblo. Esta es la tarifa y de allá para allá lo que usted quiera ganar. Entonces el pueblo estaba supremamente subyugado por los impuestos. ¿Y qué hacía el pueblo? Los romanos recogían todo ese dinero que cobraban los gobernadores romanos y lo gastaban en grandes cantidades, dice un autor, que hacían tremendas fiestas y banquetes que organizaban para recompensar a la gente que seguía votando por ellos. ¿Les suena familiar? O sea, eso no solamente pasa en este contexto, eso viene desde el siglo I y antes. Y entonces Jesús lo pone en una difícil situación. Porque si decía, paguen impuestos, van a decir, claro, él está con los romanos. Pero si decía, no paguen impuestos, va a decir, ¿está en contra de quién? De los romanos. Y aquí creo que tenemos un serio problema, y es que a nosotros como cristianos nos cuesta someternos al César de turno. Por nuestra moral o por lo que usted quiera. En este caso el César puede ser el gobierno o las directrices que estén en autoridad. Y nos cuesta. ¿Y sabe por qué nos cuesta? Porque el gran problema es que es muy difícil someterse a una autoridad corrupta o injusta. Y no sé si le ha pasado que usted ha peleado contra la injusticia. No estoy de acuerdo con lo que pasa, pero es que resulta que la vida cristiana se resume en una palabra, sumisión. Dígale que tiene a su lado, sumisión. ¿En qué se resume? Sumisión. Y para muchos la palabra sumisión tiene una connotación negativa. Si yo le hablo de sumisión, ¿usted qué entiende? ¿Qué entiende? Dejársela montar. ¿Sí es así o no? Mi madrecita era mi abuelita y ella tenía una frase. Ella me decía, Jesús, papito, lindo, hermoso, príncipe, bizcocho. Ella reconocía desde pequeñito quién iba a ser lindo. Pero ella me decía, Jesucito, no se agache mucho, porque el que se agacha se le ven los calzones.
Y él me decía, entonces yo le presentaba a una novia y me decía, está linda la niña, pero no se agache mucho, papito. Que se haga, porque nosotros tenemos que el concepto de sumisión es dejármela montar. Si es así, usted dice, sumisión es subyugar. Subyugar es que me dan cara de bobo y cara de bobo es que me la monten. ¿Sí entendemos eso o no en este contexto? Eso es lo que entendemos, pero en la Biblia sumisión es diferente. Cuando el apóstol está hablando sométase, o cuando el Señor Jesús habla de someterse, o cuando Pablo expresa sumisión, el contexto, la palabra, lo que habla o traduce o significa es entregarse a sí mismo por el bien de otros. ¿Qué es someterse? Entregarse voluntariamente uno mismo por el bien de ¿quién? De otros. Y es totalmente contrario a lo que la sociedad expresa o pregunta o quiere que nosotros creamos, y es siempre pensar primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y si sobra algo, para mí. Pero el evangelio es totalmente diferente y es lo mismo que habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando habla de esto en Efesios, dice, no solo debemos someternos el uno al otro, sino hacerlo como para el Señor. O sea, aparte de que usted tiene que someterse, tiene que hacerlo como ¿quién? Para el Señor. Y el gran significado de esto es que usted y yo lo hacemos no porque la gente merezca que nos sometamos, sino que lo hacemos para la gloria de Él. Todo lo que usted hace, todo el contexto en el que usted se mueve, usted tiene que terminar glorificando a Dios. En medio de las crisis, de las adversidades, de ese jefe intolerante, de ese profesor que lo cogió entre ojos. De pronto usted como hijo dirá, mis padres son intransigentes, usted como padre dirá, a los hijos les cuesta. En fin, todo esto, en este contexto, debemos aprender a movernos para la gloria de Dios, porque la Biblia está marcada en un contexto de someternos, en este sometimiento no de subyugar, sino de hacerlo por el bien del otro. Y eso es lo que nos cuesta. La Biblia establece relaciones donde debemos someternos como ciudadanos. Pablo dice, sométanse a las autoridades. Y uno lo primero que hace es andar hablando en contra de lo que está haciendo este u otros gobiernos. Pero ¿cuántos oran? Y más adelante hablaremos de eso por el gobierno. ¿Qué dice la Escritura? Esposos o esposas. ¿Cuántos esposos o esposas hay acá? Que usted tiene su pareja. Pablo dice, sométanse a sus esposas o a sus esposos. Y eso cuesta. Y mire esto, yo hablaba con alguien que aprecio mucho, que Dios la sacó de este lugar y la mandó a pastorear a otro lado. Y ella me decía, ¿sabes algo? Me ha costado tanto someterme. Me cuesta someterme, porque estaba acostumbrado a hacer lo que yo quería. Pero someterme es difícil, porque someterse es como morir a su orgullo. Es morir a su voluntad o a lo que usted quiere hacer. Y Pablo, ¿qué está diciendo? Así como nos amamos, hijos. ¿Cuántos hijos son acá? Y el resto, bueno, los bebé probeta a este lado, para hacer un rastreo, un mapa genético, a ver. ¿Cuántos hijos hay acá? Y Pablo, ¿qué dice? Hijos, sométasen ¿a quién? ¿A quién? Pastor, que es que mi papá es malo, que es que mi mamá es mala. ¿A quién debe someterse? A sus padres. Hijos, sométanse a sus padres. No está diciendo si quiere o no hacerlo. Sométanse a sus padres. Ay, que es que esos papás tan malos que tengo, pastor, pues usted no debe ser una lumbrera para que sean así, hermanos. ¿Qué está haciendo? Si empieza a someterse, si empieza a cambiar, ¿qué pasaría? Entendamos algo, Cristo nos llama a someternos, hermano, a las autoridades, aunque sean injustas. Porque no hay autoridades justas, perfectas o incorruptibles. El gobierno romano en el que está escribiendo Pedro, en el que Jesús se movía, era totalmente corrupto, al igual de muchos de los gobiernos de hoy en día, de muchas de las empresas, de muchos de los trabajos donde prima la corrupción. Pero lo que Pedro está diciendo es, Dios muestra su poder y su soberanía en medio, hermano, de gobiernos corruptos para cumplir su voluntad. Si tiene un jefe intolerante, si tiene un profesor intolerante, si no está de acuerdo con lo que está ocurriendo, entienda algo, Dios a quien pone en autoridad. Y esa persona que Dios pone en autoridad tendrá que darle cuentas a Dios por lo que está haciendo. Como cualquier pastor, todo pastor tendrá que darle cuentas directamente a Dios de lo que hace.
Pero nosotros estamos acostumbrados a que en la vida nos tiene que ir bien en todo lo que hacemos por ser cristianos y no va a pasar. Entonces no estamos acostumbrados a que en medio de las situaciones difíciles someternos a la voluntad de Dios para que Él se glorifique. Y en casos tan puntuales y tan difíciles como la enfermedad. Nosotros vivimos el caso de una persona que amamos mucho, que ya partió con el Señor, pero tenía una enfermedad muy difícil. Y Dios estaba en control de esa enfermedad porque Dios quería cumplir su voluntad en esa enfermedad. Y le dijimos, prepárate, porque el dictamen era muerte. Pero gente de otros lugares le dijo, no, usted no va a morir, usted va a ser sano. Lo atamos, lo ligamos, lo ungimos, lo babiamos, le hacemos de todo, pero usted se va a quedar acá, usted no se va a ir. Él murió. Porque Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios tiene un propósito con todo lo que le pasa en su vida. Hay un propósito de Dios. Y usted aprende a decir, Señor, con lo que está pasando, con lo que está sucediendo, ¿cómo puedo honrar tu nombre? Porque usted y yo como cristianos estamos llamados, y aunque nos cueste, hermano, a orar por los que están en la autoridad de nosotros. ¿Tiene problemas con la gente que está en autoridad con usted? Ore. Porque son puestas, instituidas por Dios. El gran problema es ¿qué hago? Y aquí es donde creo que es fundamental que usted y yo tengamos esto claro. Cuando la persona que está en la autoridad mía, sus instrucciones van en contra de lo que Dios diga. Y ahí, ¿qué debo hacer? Hay un serio problema. Yo les comentaba algunos domingos, o alguna vez les comenté, que en la maestría, como es gente de varios países, había gente de México. Y el chico de México o la persona de México iba a exponer sobre el movimiento LGBTI más Q, ¿no? Entonces, más Q porque ya van 34, 36 Q más, ¿sí? Porque son dos sexos y 35 géneros. Aunque sigue habiendo urólogo y ginecólogo, no sé cómo van a hacer. Pero entonces, ¿cuál es el tema? El tema es de que este muchacho nos ponía que en colegios del estado en México, niños de 5, 6 hasta 9 años estaban recibiendo educación de profesores vestidos de drag queen. ¿Sabemos qué es un drag queen? ¿Sí? El drag queen son hombres vestidos de mujer, personifican una mujer. Entonces se ponen pelucas, se maquillan, se ponen pestañas, uñas, se visten de mujeres, pero tipo cabaret. Espero no ser malinterpretado. Y esos son las drag queen. Los vestidos espampanantes, pelucas, pestañas, uñas, se maquillan hartísimo y hablan y personifican mujeres. Son hombres vestidos de manera excesiva de mujer. Y en las fotos y en el video que nos presentaba el compañero de la maestría, habían hombres drag queen, enseñando a niños. Y el ejercicio social es para que el niño vaya asociando que es natural. Y eso a mí me parecía terrible cuando veíamos eso. Y en México ya lo están aprobando, está en un estudio social para ver si lo dan por decreto, para que en México permitan a drag queen enseñar a niños, o sea, vestidos de esa manera. Y yo decía, ¿qué pasa cuando a mí, la persona que está en autoridad, me impone hacer algo que va en contra del principio bíblico? Creo que el mayor ejemplo, hermano, está en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, le dicen a Pedro y a los discípulos, ustedes no pueden ni predicar de Cristo, ni hablar de Cristo, porque si lo hacen van a ir a la cárcel. Le estoy hablando de Hechos 4, 16, 18. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro. Mas Pedro y Juan respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que obedecer a Dios. Y el relato sigue diciendo, en el capítulo número 5, que por predicar a Cristo terminaron en la cárcel. ¿Y por qué terminaron en la cárcel? Porque estaban haciendo lo que era la voluntad de Dios. Y entonces a Pedro vuelven y le dicen, no, usted no puede seguir predicando. Y Pedro vuelve y dice en Hechos 5, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. O sea que usted y yo estamos llamados a vivir y a hacer las cosas desde lo que la Biblia dice que es bueno.
que es justo. Como cristianos estamos llamados a pagar impuestos. Así no nos guste, ay, pero es que se roban la plata, mira esa mano de huecos, pero usted está llamado, quiéralo o no, a pagar impuestos. Estamos llamados, hermano, mire, cuando nosotros empezamos a hacer esto, a adecuar el lugar, nosotros íbamos a comprar y pues a todos le pedíamos factura porque había que entregárselo al contador y bueno, para tener ahí todo para cuando lo pidieran los que supervisaban los gastos. Y cuando yo voy a comprar en el centro, entonces la primera compra fue todo lo que fue la iluminación, que fueron como 4 millones, 5 millones de pesos, todo lo que iba, todo el cableado, tubería y eso que tocaba meter en una tubería especial. Y lo primero que me dice el señor es, ¿con factura o sobre factura? Y yo le dije, ¿cómo así? Y yo era muy ingenuo. ¿Qué es sobre factura? ¿Es una factura doble o cómo es el? Me dice, es que hay un porcentaje que si le damos de más, entonces va para allá, para acá tanto y para acá tanto y usted, hay una comisión. Y yo le dije, no, lo que es. Pero es que tiene que pagar tanto de IVA. Uno decía, pues es lo que es. Pues porque es lo que toca pagar, porque uno, o sea, ¿qué me enseña la Biblia? Jesús dijo, ¿cómo solucionó Jesús el problema de someterse a César? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo tengo que pagar lo que por ley me toca pagar y no puedo cobrar de más porque es robar. Entonces no, o sea, que sobrefactura me dicen a mí. Y yo le decía, no, pague lo que es, pero es que mire todo el IVA, o sea, pues si hay que pagarlo, así se lo roben. Eso es como la persona que dice, yo no diezmo porque se roban la plata. Yo tengo el principio y la responsabilidad de dar. Y el pastor o el gobernante que esté, tiene que darle cuentas a Dios de lo que haga con lo que entra. Ahora, yo puedo pedir auditoría. Y siempre hemos estado con cartas abiertas. Y así debe ser también cuando usted hace las cosas. Pero usted no puede prestarse, y es lo que dice Pablo. Es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Que hagamos trampa para ganar esto, que hagamos trampa para mejorar esto. Usted no puede hacer eso. Y yo hablaba con alguien que me decía, es que la luz me está llegando carísima. Entonces, es que, y en estos días hablaba con alguien que le decía, no está bien, me dijo, imagínese algo. Me pasé a vivir a esta casa y un señor de televisión X me dijo, págueme 50,000 pesos, yo le conecto la televisión y ya. Y entonces me dice, pastor, imagínese qué bendición. Dios fue fiel. No tengo que pagar televisión todo el año porque me la conectaron, gracias al Señor. Y yo pensaba, ¿cuál Señor? ¿Al caído será? Porque es que si usted quiere algo, tiene que pagar lo que es, porque es obedecer a Dios antes que a los hombres. Es que esto no es como, es que, como alguien me dijo, es que en la Biblia dice que el vivo vive del bobo. ¿En qué Biblia? ¿No? Primera del Anatema, capítulo 1. ¿Dónde está eso? La Biblia nos manda que usted y yo tenemos que cumplir como ciudadanos, como estudiantes, como empleados, como empleadores. ¿Cuántos son empleados acá? Y usted como empleado, hermano, le pagan un horario de 6, 8, 10 horas. Cumpla con trabajar ese horario. Que si los otros gastan tiempo yendo al baño, tomando tinto, metidos en WhatsApp, usted no puede robar. ¿Por qué robar? A usted le pagan por un trabajo, haga su trabajo. ¿Me estoy dando a entender? O sea, es eso. En lo que queda, que usted trabaja, que nos quedan sobrantes, pastor, para hacer el negocio. No, es diferente que usted honestamente diga, nos quedó esto, queremos hacer algún negocio con esto, porque si no es robar. Mire, y eso se presta a nosotros que estuvimos comprando todo esto. Yo decía, Dios mío, ¿cómo se presta para que un cristiano realmente mire si es o no un verdadero creyente? Y eso pasa porque es que estamos acostumbrados, no nos gusta someternos al César de turno, pero sí nos acostumbramos a hacer las cosas no como la Biblia lo dice, sino como yo puedo ganar. Y acuérdese que su misión es darse en favor del otro. No es pensar en mí, es pensar cómo con lo que yo hago testifico a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Díganle al que tiene a su lado, y eso cuesta. O eso es fácil. Eso cuesta. Eso cuesta. Miren, en el siglo II llevaron un cristiano hasta un rey. El rey quería que aquel hombre renunciara a su fe y que renunciara al cristianismo. Y el rey le dice, si no abandonas tu fe, te voy a desterrar.
y la sentencia es que te quito tus propiedades. El hombre, sonriendo, le dice a su majestad, no puede desterrarme, pues el reino de Cristo no es de este mundo. Entonces el rey, enojadísimo, en tono bravo le dice, bueno, entonces ¿sabes qué voy a hacer? Voy a confiscar todos tus bienes. Y el hombre, sonriendo, le dice al rey, su majestad, mis tesoros están en el cielo, usted no podrá tocarlos. Y el rey, ya iracundo, tira las cosas, manda a llamar la guardia y le dice, lo único que me queda es ordenar que te maten. Así que si no niegas tu fe y si no te apartas del cristianismo, te vamos a matar. Y la respuesta de este hombre fue, hace 40 años que estoy muerto. Morí con Cristo y mi vida está escondida en Él, por lo que usted no podrá tocarme. Qué fuerte esto. Usted no podrá tocarme. Su corazón está pegado a las cosas de este mundo. Su vida está pegada a las cosas de este mundo. Entendamos algo, y es que no nos sometemos porque el gobierno sea bueno o sea malo, sea corrupto o no sea corrupto. Nos sometemos, hermano, porque así glorificamos al Señor. Cuando usted se somete y vive bajo los principios bíblicos, usted glorifica al Señor. La pregunta es, ¿usted está glorificando al Señor? Que es el mandato que da Pablo, vivir como cristianos, como en la sociedad o como ciudadanos. ¿Usted glorifica al Señor? Usted lo hace. Y hay cosas que son muy difíciles, con lo que Dios a usted lo va a confrontar. De más en unas vueltas. ¿A cuántos nos han dado vueltas de más? ¿Y cuántos diezmamos de eso? Gracias, Señor, por esa bendición. Cuando usted de pronto un policía, el parte, la plata, ¿qué es más fácil? ¿Sobornarlo o pagar el parte y eso? Pues sobornar. Y es más fácil, pero ¿qué es más bíblico? Y un muchacho me decía a mí, pastor, es que ayer en la 13 me cogieron y yo no tenía, y yo hablé con el policía, y el policía me dijo, no, tranquilo, yo manejo Nequi. Yo manejo Nequi. Y él me dijo, pastor, yo hubiera tenido, lo hubiera hecho. ¿Y qué aprendiste de eso? Que tengo que tener plata en Nequi, pastor. No, ¿qué aprendiste? Porque no me vuelve a pasar. ¿Qué aprendiste? Si usted es un buen ciudadano, pues usted va a tener todo al día. Si usted es un buen ciudadano y quiere pagar lo que es, a todos nos pasa, pues va a pagar los impuestos al día para que no le cobren multa y no tenga que pagar de más. O sea, ser buen ciudadano, porque eso es ser buen creyente, porque eso es testificar a Cristo y honrar a Cristo. ¿Me voy a entender? No es fácil, porque luego Pablo da la segunda cláusula. ¿Cuál es el motivo? Por causa del Señor. Y esto sí que es difícil, porque el versículo número 13 introduce la clave para vivir honorablemente en medio de un mundo que es difícil, o cómo nos sometemos a toda institución humana, porque es por causa del Señor. Y con esta frase, Pedro está dando a entender, número uno, Dios es soberano en la vida de todos. Así que lo que pase o acontezca es porque Dios está en control de toda situación. Por eso es que el apóstol Pedro anima a la iglesia, sométanse, porque al someterse cumplen el propósito de Dios y de esta manera glorifican al Señor. Por causa del Señor. Y eso es difícil, que usted pueda decir, Señor, pero ¿cómo? Por causa tuya, al someterme o ser obediente a mis profesores, ser obediente a mis padres, a mi jefe, al mismo gobierno, ¿cómo esto beneficia para glorificar a Cristo? Entonces es lo que Pedro está diciendo. Y yo tenía esa duda cuando estudiaba el pasaje y decía, es muy complicado. Es muy difícil, Señor. Pero el doctor C.R. Sproul, que él falleció hace 2 años, y los académicos dicen que es una de las mentes más brillantes que ha habido en este siglo. Y usted lo veía en sus últimas predicaciones o conferencias, salía con oxígeno. Hasta en sus últimos momentos glorificaba al Señor. Y el doctor C.R. Sproul, mire lo que dice. Él dice, en el nivel más fundamental, el pecado es un acto de rebelión y desobediencia a una ley y al legislador superior. El mayor problema con el mundo es la anarquía,
La razón por la cual las personas son violadas, asesinadas, mutiladas en batalla, la razón por la cual hay asesinatos, robos, corrupción, etcétera, es porque no tenemos ley. Desobedecemos antes que nada la ley de Dios. El problema de raíz de toda la creación es la desobediencia a la ley, el desafío a la autoridad y la máxima autoridad del universo, que es Dios mismo. ¿Qué está diciendo el doctor Sproul? Cuando usted desobedece una autoridad, es un sinónimo de rebeldía, que es lo que caracteriza al ser humano, y por eso se aparta de Dios. Toda autoridad, gústenos o no, es puesta por Dios. Y usted y yo, gústenos o no, hermano, debemos obedecer esa autoridad o someternos a esa autoridad terrenal, porque así honramos la soberanía de Dios. ¿Y cómo honramos la soberanía de Dios? Porque la Biblia es clara en decir que Dios es el rey y el gobernador del universo. La Biblia dice en el Salmo 47:8, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Salmo 66:7 dice, Él señorea con su poder para siempre, sus ojos cuidan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Salmo 72:11, todos los reyes se postrarán delante de Él, todas las naciones, Señor, te servirán. Dios es un Dios soberano. Y el que obre mal, porque Dios por su soberanía permitió que llegara, tendrá que darle cuentas a Dios. Y eso usted y yo tenemos que tenerlo claro. Y el salmista, no sé si usted ha leído el salmo, hay un salmo maravilloso que dice, ¿por qué prospera el impío? ¿Alguna vez lo ha leído? En el Salmo 72, donde estábamos leyendo, el 73, yo tomé un diplomado en exégesis y lectio divina, y el decano dio una exposición de ese salmo. Era el decano de la universidad, es un sacerdote. Pero mire, yo nunca había sido tan confrontado por la palabra como ese día. Ay, pastor, pero era un sacerdote, pero Dios me habló. Y un hombre íntegro, y hablaba cómo el corazón del hombre se pervierte por mirar lo que hacen los demás, por mirar cuánto tienen los demás, y no piensa que en su vida ya está el accionar de Dios. Entonces usted glorifique a Dios, que en su vida está el accionar de Dios. Y cuando el apóstol Pedro está diciéndonos, por causa del Señor, ¿qué está diciendo? Que hay que imitar ¿a quién? A Cristo, que es el ejemplo máximo de sumisión. El ejemplo máximo de sumisión es el Señor Jesucristo. ¿Sabe qué dice el versículo número 23 de ahí mismo de Primera de Pedro capítulo 2? El versículo 23 dice, ok, gracias por ponerlo. ¿Quién cuando le maldecían, qué decía? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amanezaba, sino encomendaba la causa al que juzga que justamente. Entendamos que Cristo vivió bajo uno de los gobiernos más injustos, porque si en la época de Cristo y de Pedro no había derechos humanos. No había ONU ni OEA. O sea, no había, la barbarie era increíble. Pero bajo esos gobiernos injustos, inicuos, de autoridades judías y romanas, Jesús nunca se opuso al derecho de gobernar de tales autoridades. Y por eso es que la teología de la liberación, que es un concepto muy moderno, la teología de la liberación tiene tres vértices. Una es sobre la naturaleza, que hay que cuidarla, que está bien. Otra es sobre el cuidado de los pobres, pero otra es sobre la opresión. Y eso empezó con sacerdotes españoles. Por eso grupos que eran ideológicos, que hoy en día son armados, como las FARC, el ELN, sus vertientes fueron teología de la liberación. Y en América Latina hay una fuerte rama de la teología de la liberación. Y la teología de la liberación es que no puede haber opresión sobre el pobre y necesitamos tomar el poder. Y eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Que en medio de un gobierno opresor, malo, de autoridades, Jesús nunca dijo, vamos a formar una revuelta, a dar un golpe de Estado a Roma o a los judíos. El Señor Jesús lo que hizo fue denunció el pecado de los líderes. Y ahí es donde quiero centrarme. ¿Por qué denuncia el pecado? Porque usted y yo como cristianos, ¿qué debemos hacer para podernos someter cuando usted y yo pensamos que hay injusticia o que no está bien? Dígale al que tiene a su lado, orar y predicar. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer?
Orar y predicar. O sea, entendamos algo, hermano, y es que en los momentos donde usted y yo experimentamos la injusticia, estamos experimentando los efectos ¿de qué? Del pecado. ¿Por qué la gente es injusta? ¿Porque se le da la gana de ser injusta? Porque hay una naturaleza caída que se llama pecado. Y todo brote de injusticia, hermano, social, es causa del pecado personal. Toda persona que hace mal, toda persona que busca ir en contra de los principios bíblicos, toda persona que busca hacer lo malo, hermano, va en contra de todo principio bíblico. Y es allí cuando usted y yo como cristianos estamos llamados a mostrar a Cristo. ¿Quiere que sea una transformación social? Predique a Cristo. Muestre a Cristo. O sea, nada le sirve sentarse a hablar mal de un gobierno y usted puede que no esté de acuerdo con lo que está pasando. Y que no estamos de acuerdo con situaciones. Usted está orando, usted está mostrando a Cristo, el que está siendo injusto, el que está robando, el que está quitando lo que no es. Usted cree el último desfase donde cobraron sillas, no sé si fue como a 5 o 6 millones de pesos, que estaban, si hubiera justicia, nadie vende eso a esos precios. En pandemia vendían atunes, ¿cuánto vale un atún? 5.600, ¿no? ¿A cómo vendían atunes en pandemia en el gobierno? A 45.000 pesos. Porque la gente es mala, ladrona, degenerada. Porque es causa del pecado. Porque la gente quiere robar. Porque la gente quiere ser injusto. Por causa del pecado. ¿Y cuál es el remedio al pecado? Condenar a toda partida de pecadores y que se vayan para el infierno. ¿Solo usted y yo que somos buenos y justos necesitamos estar en este lugar? ¿O es mostrar a Cristo? Usted no prestarse para injusticias, usted no prestarse para cosas que son ilegales y usted mostrar a Cristo en todo momento. Eso es lo que usted y yo tenemos que llamar a hacer. Ay, pero pastor, pero es que todo el mundo lo hace. Pero usted está llamado a ser diferente, que es lo que Pedro está hablándole a la iglesia del primer siglo. Si hay un verdadero ejemplo de Cristo, las cosas pueden cambiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? A mí me llamó la atención que leí un artículo que decía el mayor desastre de la historia. ¿Cuál puede ser el mayor desastre de la historia? Ha habido muchos desastres, pero mire lo que decía este artículo. Decía, el mayor desastre de la historia, decía, tuvo lugar en el año 1271. Y eso me llamó la atención. El autor dice que Nicolo y Mateo Polo, que eran padre y tío de Marco Polo, se hallaban visitando Kublai Khan, que en ese tiempo Kublai Khan era un líder mundial que gobernaba China, gobernaba India y gobernaba más de la mitad del Medio Antiguo Oriente. Imagínense, gobernaba toda la India, gobernaba todo China y más de la mitad del Medio Ambiente. Resulta que estos hombres, Nicoleo y Mateo, se lo encontraron y fueron y le predicaron. Y este gobernador les dijo, vayan, traigan a su sumo sacerdote y díganle que en mi nombre envíe 100 misioneros entrados en su religión. Yo me voy a bautizar. Y cuando yo me bautice, muchos de mis vasallos también se bautizarán. Y pronto habrá más cristianos en China, en India y en más de la mitad del Medio Oriente que en sus propios países. Estos hombres volvieron a parte de la Europa y nadie hizo nada. 30 años después mandaron una manoja de misioneros a que fueran a hablar y no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada. Y el autor decía, lo que hubiera significado para el mundo en el siglo XIII, que China y la India y más de la mitad del Medio Oriente se hubieran convertido al cristianismo. China, que es un país netamente comunista, la India, que es un país... ¿Cuántos dioses hay en la India? ¿Cuántos? Hartos, pastor. China, la India y más del Medio Oriente se hubieran convertido a Cristo porque en un momento de dar testimonio pudieron dar testimonio. Y estos hombres de una u otra manera frustraron o salieron del propósito de Dios en la historia por no hacer lo correcto. Así que como cristianos usted y yo tenemos que orar y testificar de Cristo porque no sabemos el impacto que puede haber cuando alguien llega a los pies de Cristo. Usted no conoce eso. Y claro que oramos.
Y debemos orar porque Dios traiga al gobierno personas que tengan principios bíblicos. Y es una postura muy personal, es la postura mía de Jesús Herrera. Yo no creo que un pastor deba estar en el gobierno. Creo que necesitamos politólogos, que necesitamos abogados, que necesitamos constituyentes, gente muy preparada para que vaya allá y cambie las leyes y que dé ejemplo de cristianismo. Desafortunadamente, mucha de la gente que ha llegado al gobierno siendo cristiana terminan peor. Pero hay gente que no es cristiana, pero está tratando de hacer algo por este país. ¿Usted ora por ellos? Señor, mira tantas iniciativas que hay en el Senado, tantas iniciativas que hay. ¿Usted ora por eso? O sea, uno como cristiano debe estar enterado de lo que está pasando en el país. ¿Cuántos ven noticieros? ¿Cuántos leen prensa? ¿Cuántos se enteran de qué hay? ¿Cuántos oran por la ministra de Minas para que yo le dé algo de sabiduría, Señor? O sea, por favor, Señor. Ya lo montaron por rosca política. Dale sabiduría a Dios para que no dañe más la parte minera en este país. ¿Cuántos oran por quien quedó como directora del ICBF? No tienen ni idea del tema. Pero eso va a afectar a nuestros niños. Usted ora por eso, Señor. O usted se sienta mira, alguien que amábamos muchísimo, que no ha podido volver por temas de salud, nos decía, en mi casa una hija era uribista o su esposo va a morir y la otra era petrista de izquierda. Entonces se sentaban a comer y era un conflicto político. Me tocó decirles, acá en la casa no se habla de política. Y ella dice algo muy sabio. A ver, muéstreme a usted tanto el petrista como el uribista. ¿Cuántos mercados le han llegado por andar peleando por ellos? ¿Cuántas deudas les han pagado? Claro, tiene todo el derecho a sentar su postura. Pero usted está haciendo algo en vez de estar peleando por su familia, por lo que cree el uno o el otro. Usted está testificando a Cristo, usted está mostrando a Cristo. Y eso es lo que está hablando el versículo número 15, que es tan desafiante. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. Y la palabra que usa el autor para callar, el verbo griego es poner bozal. Poner bozal a los ignorantes. ¿Y cómo pone bozal a los ignorantes? Con un buen testimonio. Si es que esos cristianos, usted está obrando bien. Usted no se está prestando para torcidos, usted no se está prestando para esto, usted no es para injusticias, usted está obrando bien. Y de esa manera usted hace callar, pone bozal, es lo que dice Pedro, a todos los que en el primer siglo decían, miren los cristianos, perseguidos, masacrados, y mírenlos cómo se levantan. Pedro les dice, vivan honorablemente en medio de un gobierno corrupto para que así callen a los ignorantes. Y me parece que eso es muy fuerte y muy como confrontante porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Silenciar al ignorante por medio de su testimonio. ¿Usted silencia al ignorante por medio de su testimonio? Ponerse a hablar con la gente a veces que está encerrada es complicado. ¿Usted tiene buen testimonio con los de afuera? ¿Con su familia? ¿Como esposo, como esposa, como hijo se somete? ¿Como hijo se somete a sus padres? ¿Como esposa a lo que su esposo habla? O sea, no manda, y aquí no estamos diciendo como el predicador de redes sociales, no sé si vio el video, de ese predicador que dice, usted mujer puede hablar, puede opinar, puede dialogar, pero cuando el hombre habla, usted se calla, y eso se le brota la orina acá y acá. Usted se calla. Y yo dije amén, y mi esposa dijo amén, a lavar la loza. Y no es eso, someterse es por amor a, porque cuando me someto, Señor, te glorifico a ti y crecemos en justicia. Y quiero terminar con algo que dijo John Piper, y en 8 días seguimos con los versículos restantes. Coloque sobre sus pies, por favor. John Piper dice, el evangelio desata en el mundo un compromiso no para vivir por la justicia, sino para vivir por algo más que la justicia. La justicia es minimalista. Una vida dedicada a tratar a la gente como se lo merecen no es una vida cristiana. Sigue diciendo el pastor John Piper, Dios en el evangelio nos trató mejor de lo que merecíamos. ¿Cuántos de los que están acá merecían ser salvos? O sea, ¿quién decía, Señor, si no me salvas lo que te pierdes?
sea, Señor, si no te salvas, allí me están haciendo mejores ofertas del otro lado. Entonces usted verá dónde le sirvo más. O sea, ¿quién se lo merece? John Piper dice, nos trata Dios mejor de lo que nos merecíamos. Pero dice Piper, no recibimos justicia en el Evangelio. Dios recibió justicia en el Evangelio, nosotros recibimos gracia. Y Dios desata en el mundo un pueblo, una iglesia que no ande buscando justicia o dando justicia. Una iglesia que dé gracia. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado. Y Piper dice, ¿cómo puedo mostrar gracia? ¿Cómo puedo amar a mi enemigo? ¿Cómo puedo hacer más de lo necesario? El Evangelio desata algo más que la justicia. Los cristianos no deben ser reconocidos como personas de justicia. Cristo será conocido en la cultura cuando tratemos a los otros mejor de lo que se lo merecen. Gracia. Tratar a los otros mejor de lo que se lo merecen. Usted y yo tenemos una visión de justicia diferente. ¿Sí? Y para no ir tan lejos, cuando cometen un crimen o cuando pasa algo, uno lo primero que dice es deberían morir, deberían condenarlos, porque es nuestra justicia. Pero la Biblia dice, usted y yo necesitamos dar es gracia, porque la justicia de Dios ya fue imputada, colocada en Cristo. Y usted y yo debemos es someternos por amor al otro. ¿Por qué no cierra sus ojos donde usted está por un momento?